El mar es la capa superficial sobre la cual se sustenta la vida en el planeta Tierra, pero a pesar de esto, su estabilidad es delicada. El calentamiento global y el cambio climático ha traído como consecuencia la elevación de la temperatura del mar y pone en riesgo la estabilidad de uno de los ecosistemas más delicados, los arrecifes de coral. Sabemos que este año, 2023, es un año en que hay mucho estrés térmico, hay estas olas de calor muy severas que ya están cobrando daños o ya están causando daños en otras regiones del Caribe, en el Pacífico mexicano y en todo el mundo, en donde tenemos estos eventos masivos de blanqueamiento coralino que resultan en muchas ocasiones en mortalidad coralina en gran escala, ¿no? Otra amenaza que está latente es una enfermedad que se conoce como el síndrome blanco o el Stony Coral Tissue Loss Disease en inglés. Esta enfermedad ha sido fatal en toda la región del Caribe mexicano y en otras partes del Mar Caribe y Estados Unidos, Florida, las Islas Vírgenes, en donde tenemos registrado que esta enfermedad puede matar hasta el 90-95% de los individuos de algunas especies y afecta más de 20 especies de coral. Ahora, en una carrera contra el tiempo, un grupo de investigadores de la UNAM, encabezados por los doctores Rodolfo Rioja Nieto y Lorenzo Álvarez Filip, comienzan un viaje a Cayo Arenas, localizado en el Golfo de México, para saber cómo afectará a los arrecifes de coral esta crisis climática. Una pregunta que nos han hecho varias veces es ¿por qué trabajar en Cayo Arenas? Lo primero es que son arrecifes que están en condiciones que ya no se observan en ningún otro lado, ¿no? En condiciones de salud, en cómo se encuentran. Esto seguramente está relacionado con la distancia que hay a la costa. Estamos a 200 kilómetros, con lo cual su acceso es relativamente limitado y pues solamente se puede utilizar una embarcación grande y bien preparada para poder llegar aquí. Venimos por primera vez en 2016 en una expedición con Greenpeace. Después hicimos una expedición relativamente pequeña en colaboración con Rodolfo en 2017. 2022 volvimos a venir con Rodolfo en este mismo barco que estamos ahora, en el Kraken. En una expedición muy corta de 2 días estuvimos aquí en Cayo Arenas. Estas 3 expediciones previas lo que sentaron fue la evidencia de que este sitio estaba en muy buen estado. Rodolfo y yo decidimos, bueno, es que este sitio es un sitio muy interesante, es muy particular, la salud en el que están las comunidades coralinas es realmente sobresaliente, muy por encima de lo que vemos en muchos otros arrecifes. Es que yo creo que sí existe algún componente temerario, tanto de Lorenzo como mío, en el cual pues nos gusta ver sistemas remotos que son poco conocidos, de los cuales hay poca información y que necesariamente tienen que ser estudiados. Estamos hoy aquí justamente aplicando una serie de metodologías relativamente nuevas. Una de las especializaciones que nosotros hacemos en el Costa Lab pues tiene que ver con fotogrametría digital submarina. Entonces lo que estamos haciendo es caracterizando distintos sitios con fotogrametría digital para posteriormente tener análisis de la demografía de los corales, de sus coberturas, de las distancias, entre otros aspectos. A esto le estamos agregando información genética. Estamos determinando condiciones de estrés de las colonias con marcadores de manera genética, en el cual podemos saber si se encuentran o no estresadas tanto a la parte termal, es decir, por estrés térmico, como estrés por efectos antropogénicos. Esa información genética con la información espacial la estamos casando para hacer algo que se le conoce como ecología genética de paisaje. En otros trabajos, en otros lugares que hemos estado trabajando, pues hemos podido observar junto con colegas del Laboratorio de Biología Molecular, ¿no? Norberto Colín de la ENES Mérida, hemos observado que existen colonias de coral que tienen niveles de estrés muy distintos a pesar de estar de manera cercana. Entonces, una de las preguntas o hipótesis que tenemos es justamente determinar
o queremos saber a qué se debe eso, y que si eso de hecho también se observa en un sistema tan remoto, alejado y poco perturbado de manera general por cuestiones antropogénicas como es Cayo Arenas. Otro de los aspectos que trabaja mi laboratorio tiene que ver con el análisis espacial utilizando imágenes satelitales. Entonces, por primera vez se construirá, o nosotros construiremos, un mapa temático, es decir, basado en imágenes satelitales, pero con datos de campo, en los cuales podemos saber la distribución de los arrecifes, de las zonas con arenal, de las zonas con rompientes o coral muerto, entre otras, y macroalgas, en donde podremos determinar qué tanto hay, cómo se distribuye y qué tanto se relaciona entre sí. La metodología de que estamos llevando son varias cosas. Una de las ejes centrales de la investigación que tenemos se conoce como el método de balances de carbonatos o Reef Budget en inglés. Nosotros tenemos que entender un poco cómo funcionan los arrecifes. Los arrecifes, como los conocemos, son arrecifes de coral, y es precisamente porque los corales duros son los organismos que se encargan de ir construyendo poco a poco estas barreras que conocemos como arrecife. Los corales crecen muy poco al año, crecen unos pocos centímetros o incluso unos pocos milímetros, pero a lo largo de cientos o incluso miles de años, estos organismos van formando las estructuras que nosotros conocemos como arrecifes. Esto es la parte que nosotros pudiéramos entender como la producción de carbonato de calcio. Van construyendo. Pero en los sistemas naturales y en los arrecifes tenemos otros procesos, que son los procesos de destrucción. En los arrecifes de coral conocemos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la química del agua, con eventos físicos como el impacto de un huracán, y hay otros procesos que son encargados por organismos biológicos que viven en los arrecifes. Por ejemplo, los peces loro, al ir comiendo algas, van poco a poco erosionando el arrecife. Los erizos igualmente son erosionadores, y así hay otros múltiples organismos que erosionan los arrecifes. Entonces, lo que nosotros queremos ver es ver este balance entre qué tanto se está produciendo arrecife y qué tanto se está destruyendo el arrecife. Obviamente el sistema deseable en un sistema arrecifal es el de la producción, producción positiva, o sea, que se esté generando estructura a una tasa mayor que la que se está destruyendo, se está erosionando. Desafortunadamente, el contexto que tenemos en México y en muchos otros arrecifes del Caribe, e incluso en muchos otros arrecifes del mundo, es que por eventos de mortandad coralina que conocemos, que empezaron a ocurrir desde los 70s o incluso antes, la cantidad de corales que hemos venido teniendo en los arrecifes ha declinado, se ha perdido drásticamente, y el resultado neto que tenemos en muchos de estos arrecifes es que hay procesos de erosión, se están aplanando, se están desgastando las estructuras arrecifales. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos es venir a un arrecife que sabemos que está en buenas condiciones, que sabemos que está aislado de presiones humanas, y queremos ver cuáles son los procesos que están dominando aquí. Y los procesos deseables, como te lo decía hace rato, son los procesos de construcción de arrecife. Colectamos información o tomamos información de todos los tipos de corales que hay en el arrecife, porque cada tipo distinto de coral o cada especie distinta de coral tiene diferentes atributos y tiene diferentes características o capacidades de construir arrecife. Hay especies de coral que construyen al arrecife muy rápidamente, o sea que calcifican mucho. Hay especies de coral que van muy lento, hay especies de coral que crecen muy grande, hay especies de coral que crecen muy chico. Entonces, tomar la información de todos estos diferentes tipos de coral y cuáles son los que dominan se vuelve muy importante para conocer cómo se está construyendo el arrecife. Yo creo que es fundamental el tener colaboraciones con los colegas que nos permitan juntar los distintos recursos que son muy limitados para hacer investigación. En este caso, 2 laboratorios del sureste, ¿no? El laboratorio del doctor Álvarez Philipp, ¿no? El Barcolab, y el laboratorio del Instituto de Ciencias del Mar, y en mi caso de la Facultad de Ciencias UMDICISAL en el Costalab, pues conjuntamos los esfuerzos, proponemos un proyecto, obtenemos afortunadamente los recursos y sobre todo
con las colaboraciones, pues poderle hacer un uso adecuado, eficiente y efectivo de esos recursos que en términos generales pues lo que requieren es generar nueva información que será a través de los artículos que publiquemos producto de este trabajo, la formación de estudiantes, no solamente en términos de que ellos obtengan su grado, sino que también aprendan a hacer este tipo de trabajo en condiciones reales de campo, así como pues la difusión de la importancia de sitios como Cayo Arenas, que por sus características probablemente deberían de ser incorporados al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que es administrado por la CONAMP, ¿no? Por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México. Este es el primer viaje de investigación que durará 3 años, en donde se evaluará a detalle el estado de los arrecifes y al final los entenderemos mejor para su conservación. No te pierdas próximamente la historia completa.